Gracias por tu presencia que nos da vida, Señor, nos da gozo. Dios, gracias, gracias por tu amor, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo de adoración a ti, Señor. Que sea de tu entero agrado, Padre, y que tu Espíritu esté aquí con nosotros haciendo su gloriosa obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bienvenidos. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por favor, tomen asiento. Bienvenidos también todos los que están desde casa. El Señor les bendiga. Un abrazo fraternal para todos. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra serie de Corintios. Antes que nada, los quiero saludar. Dios los bendiga. Qué alegría poder verlos a todos. Y aún los que no han llegado, los que están desde casa también. Es un motivo de gozo y de alegría que como iglesia y como familia en el Señor podamos reunirnos, congregarnos, adorar el nombre del Señor. Muy bien, iglesia, vamos directamente al tema. Y antes de que pudiéramos leer el texto que hoy Dios ha permitido que prepare sobre Primera de Corintios, quisiera que analizáramos un par de conceptos que son importantes a la hora de que analicemos el texto que hoy vamos a leer. El primer concepto que quiero que recordemos es el concepto de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y uno de los conceptos que Pablo maneja para hablar de la iglesia es ese, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y él dice que si algún miembro está alegre, todos debemos gozarnos, ¿verdad? Pero si alguno sufre, todos debemos sufrir y llorar con esa persona. Eso nos deja entender que la iglesia es un cuerpo y que todos somos miembros de ese cuerpo. Si algo le pasa a alguno de nuestros miembros, a todos nos debe doler. Si alguien tiene una gran victoria, un gran triunfo, a todos nos debe alegrar. Es el tema de la iglesia como cuerpo de Cristo. No me voy a cansar de decir que el cristianismo no es para que lo vivamos en soledad, sino para que entendamos que somos un cuerpo. Y esto no me lo inventé yo, esto lo planteó así el Señor. Es el diseño divino. Mire lo que dice 1 Corintios 12, 25 al 27, justamente al respecto de este tema. 1 Corintios 12, 25 al 27. Dice el Señor: esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Primer concepto que quiero que recordemos y que ubiquemos antes de ver el sermón de hoy es ese. Somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos miembros en común de ese cuerpo. Así que esto es algo que debemos tener bien presente. Al parecer en el texto que vamos a estudiar había una desconexión entre los hermanos de Corinto, ya que no estaban unidos para agradar a Dios, sino que estaban unidos para cosas que no le agradaban al Señor. Y esto es importante que lo recordemos hoy. La importancia de que si alguien sufre en nuestra iglesia, qué bello es que nosotros juntos podamos consolar a esa persona. Si alguien está gozándose por un triunfo, qué bonito detalle que todos nos acerquemos y nos gocemos con esa persona, porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y mire otro concepto, que este concepto es también bastante importante y creo que lo quiero decir con mucho respeto, iglesia. Creo que este es un concepto que no siempre lo vivimos en nuestras congregaciones locales. Y es un tema complejo, déjeme decirle, no es un tema fácil de llevar. Y ese segundo tema es el tema de la disciplina bíblica. La disciplina bíblica, yo creo que a los que son papás, uno de los aspectos más incómodos es justamente disciplinar a esos hijos que amamos. ¿Verdad? Saber que algo que hay que corregir
y saber que como papás debemos entrar a mirar cómo podemos ayudarles a que corrijan su camino. La disciplina bíblica no es sencilla, mis hermanos. La disciplina bíblica puede causar inclusive que personas de la iglesia se vayan, no toleren la disciplina bíblica. Pero si estamos en una iglesia, porque esta iglesia es iglesia bíblica justamente, debemos abrazar eso, la disciplina bíblica. Y quiero explicarle de qué se trata la disciplina bíblica. Mire por lo menos lo que dice Efesios 4.1, vamos a ver otro texto más, pero miremos este primero, Efesios 4.1. Dice, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que todo creyente que confiesa una fe públicamente debe llevar una vida digna de esa confesión. Una vida digna. Y por eso es tan importante el tema de la disciplina. Miren, algún día indagando sobre este tema encontré conceptos que para mí eran totalmente nuevos, pero son bastante relevantes. Como el tema, por ejemplo, de que somos embajadores del Señor. Somos embajadores del reino de los cielos. Y eso significa que donde quiera que vamos, somos representantes del reino de Dios. Por eso no es tan sencillo que tomemos a la ligera nuestra vida pública. Nuestra vida pública tenemos una responsabilidad, porque somos embajadores y somos representantes del reino de los cielos. Se nos ha confiado la responsabilidad de vivir a la altura de esa dignidad. Se nos ha confiado eso. Insisto, si usted escogió el cristianismo como algo sencillo, le voy a decir que no es tan sencillo. Porque debemos llevar una vida pública a la altura de la dignidad que nos ha sido confiada. El llamado que Dios nos ha hecho es un llamado a ser santos como Él es santo. Es un llamado del Señor y es un llamado a toda la iglesia. Por eso, lo que hace la disciplina bíblica es buscar que ese concepto sea honrado en medio nuestro. Y es aquí donde yo digo que la cosa se pone difícil. Porque la disciplina no siempre es tolerable. Hebreos dice que al principio ninguna disciplina es causa de gozo. ¿Verdad? Al principio es fastidioso que alguien me diga por qué no viene a la iglesia, que alguien me diga, oiga hermano, pilas, por ahí no es la cosa, o que alguien le diga, sí, que alguien le diga algo por amor. No es fácil. Pero si somos hijos de Dios, seremos dóciles a la disciplina. Porque es un método divino. ¿Qué pasa cuando un hermano en la fe no está viviendo bajo la ordenanza de la santidad? Acompáñenme por favor a Mateo 18:15 hasta el 17 y vamos a ver justamente, lo dijo el propio Señor Jesucristo, conceptos de disciplina bíblica que debemos adoptar en la iglesia. Mateo 18:15 al 17. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. La disciplina bíblica, mis hermanos. Y no, esto no es sencillo. Hace algunos años tuve una experiencia bastante desagradable en una iglesia muy grande. Yo estaba recién empezando mis caminos en el Señor. Y da la casualidad que yo me sentaba en la iglesia, era una iglesia muy grande, con muchos asistentes, y me acuerdo que empezó a hacérseme al lado un hombre de más edad que yo, y empezó a hablarme mal del pastor, empezó a hablarme mal de la iglesia, empezó a hablarme de todo lo malo que hacían en la iglesia. Y yo pues la verdad era un niño en el Señor, y no sabía cómo abordar ese tema.
Yo lo escuchaba y yo veía que esa persona realmente estaba envenenada contra el pastor, estaba muy cargado. Lo cierto es que era que me había cogido como para descargarse conmigo. Y era una iglesia muy grande, pero es la casualidad que siempre que yo llegaba, ¡tin!, se me hacía al lado este hombre. Yo dije, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me escogió a mí? Y un día, mis hermanos, pasé la pena del siglo, mis hermanos. Un día, el pastor, en pleno culto, en una iglesia de miles de personas, dice, usted. Yo pensé que era a mí. Sí, usted. Ya abordé todos los niveles de la disciplina bíblica. Le hablé en privado, lo exhorté con 2 personas. Y usted persiste en su pecado. Le ordeno que se vaya de la iglesia. Yo quedé, ¿a mí? O sea, yo estaba pero ¿a mí? Cuando veo que este hombre se levanta y se va. Obviamente no era a mí, era a esta persona. Pero créame que fue un momento muy tensionante para mí. Claro, toda la iglesia, esa multitud, todos mirándonos, y yo sudando más que testigo falso ahí, yo como, ¿qué pasó hoy? Pero si yo no he hecho nada, ¿sí? Pero veo que este hombre se para y se va. Y que, déjeme decirle, los que han vivido cosas como estas saben que esto no es fácil. El tema de la disciplina bíblica no es sencillo. No es sencillo. Para uno como pastor esto es muy complejo hacerlo. Pero por amor al Señor, a veces nos toca hacerlo. Porque a veces aquí lo que tiene que primar es el amor a Dios y otros aspectos que vamos a ver ya más adelante. ¿Cuáles son los niveles? Los quiero hablar rápidamente. El primer nivel, el Señor Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. El primer nivel. Ojo, porque aquí no está diciendo si alguien peca contra ti, ve y cuéntale a 10 más lo que está haciendo contra ti y luego ve y habla contra el que pecó contra ti. No, aquí el Señor está cortando un tema que se llama el chisme, la murmuración. El Señor está diciendo, no hagan eso, hablen directamente con la persona. Por eso si nosotros, miren, ojo, si a nosotros nos vienen a decir, mire, es que fulanito, yo le quiero ahorrar a usted un trayecto. Hermano, gracias por contarme, voy a estar orando, pero quiero invitarte a que hables directamente con esa persona. Trata de arreglar el tema con esa persona. Tenemos que ser maduros, ya no podemos manejar nuestros roces o inconformidades como lo hacen en el mundo ni como lo hacen los niños espirituales. Tenemos que ir directamente con la persona. Y el Señor dice que si te oye, has ganado un hermano. A veces ahí muere todo. Oiga, qué pena, sí, la verdad, discúlpeme. Yo sé que hice mal, lo ofendí. Entonces, ahí muere todo. Pero, si esa persona no escucha, después de que esa persona amorosamente, ahora, insisto en esto, por favor, no actuemos como, ahora voy a cortar cabezas en la iglesia, voy a señalar el pecado de todo el mundo. Debemos estar motivados por el amor. ¿Listo? Por el amor. Por el amor. Segundo nivel, dice, si no te oye, dice, toma a 1 o 2 testigos que puedan confirmar lo que dices. Y aquí la cosa empieza a ponerse caliente, hermanos. Primero porque ya aquí tenemos que involucrar a más personas. Este modelo es un modelo que Dios estableció desde que Israel se estableció como nación, que hubieran testigos, ancianos para juzgar. Es lo mismo que está diciendo el Señor, llamen a 2 o más testigos. Y delante de esa persona, para que quede constancia de que usted habló, de que está buscando arreglar las cosas. Digamos que, listo, después de que ya ve que hay 1 o 2 testigos y esa persona dice, oiga, sí, tiene toda la razón, la primera vez que hablamos no hice nada, pero no, entiendo mi error, perdóneme. Y listo. Pero se pone peor la cosa. No escuchó la conversación en privado, ni escuchó la amonestación con 2 o más testigos. Viene algo complicado. Y es que la Biblia dice que hay que comunicarlo a la iglesia. Si esa persona persiste en su falta sin arrepentirse, hay que decirlo a la iglesia. Y es aquí donde usted me está entendiendo el tema del cuerpo de Cristo, porque o todos nos gozamos o todos nos dolemos. Pero aquí tenemos que hablar del tema también de la disciplina. Entonces hay que comunicarlo a la iglesia. Hay que decir a la iglesia, ¿con qué fin? Primero, con el fin de buscar consejo entre todos. Buscar que todos oremos por ese hermano que no anda en buenos pasos.
Y tercero, que de pronto dentro de la congregación haya alguien muy afín a esa persona, a quien de pronto sí pueda escuchar. ¿Sí? Listo, digamos que después de todo ese rollo y escucha, y todos decimos, qué bueno que esta persona pudo escuchar. Pero llega al último nivel, que este es el más terrible. Y es donde, si no se oye, si no escucha ni a la persona, ni a los testigos, ni a la iglesia, el Señor dice que hay que considerar a esa persona como alguien que es un pagano. Y lo dice la Biblia, como un pagano. ¿Ven? Entonces, por eso insisto, este tema sencillo es para nada. Para nada. Pero el Señor lo ordenó en su palabra. ¿Hasta cuándo puede durar esa disciplina? La disciplina dura, inclusive alguien que ha sido expulsado de la iglesia. Si esa persona se arrepiente y muestra símbolos de arrepentimiento, puede regresar, claro. La idea no es como, ya se fue y no vuelva. No, no queremos eso, ni menos el Señor. Sino se busca que esa persona, que ya vamos a ver ese proceso, durante estar fuera de la iglesia pueda reflexionar y a través de tener un tiempo en el que no viene a la iglesia, en el que va a extrañar y va a estar expuesto a otras cosas que ya le voy a decir, que no es tan sencillo como se fue, ay, qué chévere, ya no estoy en la iglesia, no es tan sencillo, lo vamos a ver. Entonces, ahora sí, con este contexto, acompáñame a 1 Corintios 5. Y vamos a entender claramente por qué Pablo actúa de esa manera y por qué Pablo dice lo que dice en el capítulo 5. Y vamos a ver ese caso, que es un caso complejo, que se lo he venido anunciando desde que empezamos a estudiar Corintios. Esto se pone de novela, iglesia. Por favor, no pase el canal, porque hoy no hay comerciales. Vamos directamente a la historia. Lea conmigo en el capítulo 5, el versículo 1. Y dice la palabra: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Wow, fuerte, ¿no? Fuerte cosa. ¿Pasan esas cosas en la iglesia? Sí. Sí, mis hermanos. A veces pasan cosas que uno ni se imagina que puedan pasar en una comunidad de fe. Y pasaba en la iglesia de Corinto. Pasaba en la iglesia de Corinto. Imagínense un hombre, bueno, aquí al estudiar el tema encontré varias opciones, porque se puede decir, este hombre está con su madrastra. Pero ¿desde qué momento está? ¿Fue que el papá de ese chico murió y se quedó con la madrastra, ahora vive con ella como pareja? De pronto el papá sigue vivo, pero nada, se metió con la mujer que no es su mamá y le quitó la mujer a su papá. Aquí hay varias hipótesis, ¿no? No sabemos cuál es, pero lo que sí sabemos es que de por sí es bastante escandalosa. Y es grave. Es grave porque Pablo no se está refiriendo a alguien que no está en la iglesia. Era un miembro de la iglesia, ¿me hago entender? Era un miembro de la iglesia. Entonces, mire por ejemplo lo que dice el Levítico acerca de esas relaciones entre familiares. Y antes de eso quiero hacer una precisión, porque algunos dicen que la ley no está vigente. ¿Listo? Y esto hace parte de la ley. Pero quiero decirle que la ley la podemos dividir en dos grandes grupos: la ley moral y la ley ceremonial. La ley ceremonial no está vigente porque en Cristo se consuma toda la ley ceremonial. ¿Listo? Después de pronto hablaremos de esto a más profundidad. Pero la ley moral sí está vigente. Si decimos es que la ley no está vigente, tenemos que hacer la precisión, porque pudiéramos decir no podemos mentir porque pues la ley no está vigente, pero la ley moral sí está vigente. ¿Listo? Vamos a Levítico 18, 6. Levítico 18, 6 al 17. Y vamos a ver un poco acerca de lo que el Señor normatiza las relaciones sexuales entre familia. Y aquí quiero hablarle algo porque muchos le van a preguntar y puede pasarle. Pero ¿cómo el Señor prohíbe las relaciones sexuales entre familia? ¿Y acaso cómo hizo Adán y Eva para poblar la tierra? Es una pregunta que le pueden hacer y de hecho me la han hecho varias veces. Entonces debemos tener en cuenta primero que el que normatiza las relaciones entre la creación es Dios, no el propio hombre. Que el mundo las normatiza como quiere es diferente,
pero hay normas divinas que Dios traza. Los estudiosos de este tema dicen que Dios permitió las relaciones sexuales entre familia hasta el punto en que los cruces de información genética ya no causaban que hubieran enfermedades por esos cruces que habían entre familia. El Señor dijo, no más, basta hasta acá. Y ya se había cumplido el propósito que Dios le dijo a Adán y Eva, llenen la tierra. ¿Sí? Llenen la tierra. Y obviamente sí, habían relaciones sexuales. Por ejemplo, una pregunta corchadora es, si no había más personas cuando Caín mató a Abel, la Biblia dice que Caín se fue y le dijo al Señor, Señor, si me voy, tengo miedo de que me maten. La pregunta es, ¿quién iba a matar a Caín si supuestamente no había más personas? La Biblia nos está contando la historia de esos hijos puntualmente, pero ya Adán y Eva tenían muchos más hijos, por eso él temía que lo mataran. ¿Me hago entender? Eso es importante que lo entendamos. Pero para no salirme del tema, mire lo que dice Levítico 18. Dice, nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo dice? No lo dice una ley humana, lo dice Dios, el creador de la humanidad. Dice, no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre, que es lo que está pasando en Corintios 5. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o medio hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia o en otra. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre, pues es una pariente cercana de tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu madre, pues es una parienta cercana de tu madre. No deshonres a tu tío, el hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, es la esposa de tu hijo, de modo que no debes tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque eso deshonraría a tu hermano. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija, y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos y esto sería un acto perverso. Ley moral, iglesia, hablando de relaciones sexuales entre familia. Y está en la Biblia. ¿Conocía eso? Suena crudo, ¿no? Pero la Biblia se escueta en algunos aspectos. Aunque ustedes no lo crean, no, que Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Dios nos conoce muy bien. Y aquí el Señor está hablando claramente. Ahora, frente a este aspecto, recordemos entonces que no era lícito que este hombre tomara la esposa de su padre porque está deshonrando a su papá. Creo yo que por el tinte de esta conversación, sí es muy probable que el papá de este joven estuviera vivo, porque estaba deshonrando a su papá. Entonces, había algo muy grave. Y aquí empiezan los reproches del apóstol ante tan fuerte situación. Lea el versículo 2 conmigo, en 1 Corintios 5. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aquí empezamos a ver a Pablo sacar el juguete y decir, bueno, muchachos, vamos a ponerle orden a esta cosa, porque esto es vergonzoso. La iglesia, según lo que yo veo, le era indiferente que esto estuviera pasando, no les importaba. Y lo sabían, claro que lo sabían, pero para la iglesia eso era indiferente. No pasa nada. Y que estuviera pasando con un miembro de la iglesia. Debemos saber que una cosa es el pecado de las personas externas de la iglesia. O sea, esto no lo podemos aplicar, pero una cosa es el pecado de los miembros de la iglesia. Y a Pablo le dolía esto, que a la iglesia no le importaba. Que viva como quiera vivir, que haga lo que quiera hacer, un miembro de la iglesia, y la iglesia le resbalaba, no le importaba. Entonces,
Pablo tenía dolor por el estado de esa persona, de ese joven o de ese hombre. Porque quiéralo o no, el pecado tiene sus consecuencias. Y es duro ver a alguien que ha caminado con Dios descarriarse. Es duro y nos debe doler, hermanos. Nos debe doler cuando alguien no vuelve a la iglesia. Nos debe doler cuando sabemos que alguien se ha apartado del Señor. No solo a mí, sino a todos, porque todos somos el cuerpo de Cristo. A todos nos debe doler. Oiga, ¿hace cuánto que no veo a fulanito, a fulanita? Y aunque sí es mi tarea, porque soy el pastor, pero qué bello detalle sería que a alguien también le duela. Oiga, hace rato no lo veo, ¿usted qué más? ¿Dónde anda? ¿Cómo está? ¿Puedo orar por usted? ¿Cómo me le va? ¿Me hago entender? Pero a la iglesia, mire, no le importaba ni cinco lo que pasaba. Qué dolor que ese hombre estuviera considerándose un creyente viviendo como un pagano en la iglesia. Qué dolor que esa persona hubiera escogido ese camino inmoral deshonrando a su padre. Nos debe doler cuando un miembro no está viviendo para la gloria de Dios. Nos debe doler, iglesia. Nos debe doler cuando alguien está ofendiendo a nuestro Señor. Nos debe doler cuando alguien que profesa una fe no se confirme con sus obras. Nos debe doler. Pero Pablo también dice que sentía vergüenza. ¿Saben por qué? Porque según lo que vemos por lo menos en el versículo 1, dicen, oigo un rumor de algo que ni siquiera yo escucho por fuera de la iglesia. Léalo en el versículo 1, ahí está. Ni siquiera esto yo lo he visto en el mundo. ¿Cómo es posible que esté pasando dentro de la iglesia? Que alguien esté con la mujer de su papá. Era escandaloso que la institución espiritual que debe representar los principios morales de Dios no esté viviendo a la altura, sino que además sea el escándalo del mundo por sus escándalos internos. ¡Qué vergonzoso que la iglesia de Dios sea eso! Somos embajadores, recuérdenlo, y eso nos debe llevar a actuar de la manera en que representamos el reino de Dios. Pero hay algo que también avergonzaba al apóstol, según lo que veo en esos dos primeros versículos, y es que la iglesia omitió por completo la disciplina bíblica. La omitió por completo. ¿Quién se acercó a decirle a ese joven, joven, usted por qué hace eso? Mire, está deshonrando a su papá, cogerlo en privado, ¿sí? La iglesia omitió el concepto. Si él no escuchó, ¿por qué no hubieron los dos testigos? ¿Por qué si no escuchó, no se le dijo a la iglesia? Y si no escuchó, ¿por qué está en la iglesia todavía? La iglesia omitió ese concepto, el concepto de la disciplina bíblica. Entonces Pablo tiene que dar una directriz muy clara. Lea versículos 3 al 5, por favor. Dice, aunque no estoy con ustedes, recuerde que él está escribiendo una carta, él no está presente en Corinto. Él dice, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y aquí está con E mayúscula, ¿no? Dice, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Estamos entrando a versículos complejos y los vamos a ver con detenimiento. ¿Qué directrices da el apóstol Pablo? Él dice, yo estoy presente en el Espíritu. No estoy ahí, pero en el Espíritu del Señor somos uno. ¿Me hago entender? ¿Se da cuenta el concepto del cuerpo de Cristo? Yo no estoy, pero todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Y aunque no estoy ahí, yo voy a emitir mi voto. Y es que ese hombre no puede seguir en la iglesia. Él emitió su voto como miembro de la congregación. Él no puede seguir. Y llama a que la iglesia se exprese. Y entonces la iglesia debe también pedir perdón a Dios por no haber actuado bajo la disciplina bíblica. Debe pedir perdón a Dios por no haberse dolido de que ese hombre no cambie su vida, de que ese hombre crea que la vida cristiana puede seguir siendo como alguien del mundo y no pase nada. La iglesia debe tener en cuenta eso. Así que mis hermanos, qué importante que la iglesia se reúna para eso. Pero mire lo que dice también. Dice que esa persona no puede seguir en la iglesia.
no puede seguir en la iglesia. Y claro, a veces en la iglesia se crean lazos de amor, de amistad, ¿cierto? Y nos va a doler, oiga, sí, fulanito no puede volver a la iglesia hasta que él no acepte su pecado y se arrepienta. Duro, ¿verdad? Fuerte esto. Pero es una directriz divina. Y aquí viene lo más complejo, y aquí vamos a verlo porque usted va a decir, ¿cómo? ¿La iglesia puede entregar a alguien a Satanás? Ya, y esto es Biblia, mis hermanos. Y vamos a entender qué significa que el Señor diga, hay que entregar a ese miembro que no se arrepiente, hay que entregarlo a Satanás. ¿Qué significa? Eso significa que es entregado al mundo donde ese miembro debe pertenecer. Su comportamiento no representa a Jesucristo. No representa el principio del cuerpo de Cristo, de buscar la santidad. Y por ende, como esa persona quiere vivir en la iglesia como si fuera del mundo, entregarlo a Satanás significa vaya al mundo. Vaya al mundo porque usted no quiere vivir como viven los cristianos. Vaya al mundo. Vaya al mundo tranquilo, porque no es sano que la iglesia le dé la bienvenida a alguien que vino con un deseo de arrepentimiento, de cambiar. Y miren, lo dejo claro, a la iglesia puede venir cualquier persona, pero no puede seguir como llega. Amén, porque si en realidad hemos conocido al Cristo de la Biblia, usted llega pero no sigue siendo el mismo, porque el Cristo que conocemos es un Cristo que cambia vidas. Puede venir quien quiera, quien sea, sí. Mis hermanos, y lo digo con vehemencia, puede venir un travesti de la iglesia y va a ser bienvenido. Puede venir alguien que haya sido un narcotraficante, va a ser bienvenido. Va a ser bienvenido en la iglesia. Pero si esa persona persiste en su pecado, con el dolor del alma debemos decirle, mira hermano, creo que este no es el lugar. Porque tú quieres seguir viviendo de esa manera, lo mejor es que sigas en el mundo. Para que no te engañes tú y tampoco la iglesia se engaña al creer que se puede seguir viviendo de esa manera. ¿Me van a entender? Es bienvenido, mis hermanos. Es bienvenido. Y esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6, que Pablo habla algo precioso sobre el cambio de vida. Entonces hay que entregarlo a Satanás. Esto significa también que ya no le será permitido ser un miembro de la congregación. Ya no se le permite. La iglesia dice, mira, con el dolor de nuestra alma, hasta que no quieras tú tomar un paso al frente en tu proceso con Dios, lo mejor es que no estés en la iglesia. Y no puedes hacer parte de la reunión, porque aquí estamos para buscar el plan de Dios en nuestra vida. Ahora, eso no quiere decir, ojo, que alguien puede fallar, claro. Eso no quiere decir que ahora por un error me van a echar de la iglesia. No, porque si así fuera, yo no podría estar aquí parado tampoco. Tranquilo, mi hermano. Pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que la Biblia dice que la senda del justo es como la aurora, que cada día va en aumento hasta que el día es perfecto. Tiene que haber un progreso en la santidad. Debe haberlo. Entonces, eso significa que ya no le será permitido ser miembro de una congregación y perderá el acceso a la comunión con los hermanos y el acceso a los cultos de adoración y los estudios bíblicos. Perderá el acceso. ¿Para qué se hace eso? Mire el para qué. No es tan fácil ni decir, oiga, rico, nos deshicimos de ese chicharrón. Ahora que el diablo ahora sí haga fiestas con él, ya no tenemos ese problema con este hermanito, problema. No es eso lo que debemos pensar, mis hermanos. Para nada, para nada. Qué dolor que alguien a quien uno ama en la congregación tenga que seguir de esta manera. Qué dolor, qué tristeza nos debe dar como iglesia, mis hermanos. Créame, esto no es fácil, se lo digo de corazón. Esto se hace para que esa persona en el mundo en realidad vuelva a buscar a Dios. Para que extrañe lo que es ser un miembro de una iglesia local. Para que extrañe ser un miembro activo. Para que extrañe, miren, una de las cosas y que a mí me pasa es que a veces cuando yo estoy compartiendo con personas que no conocen de Dios, pues eso se nota la diferencia, ¿no? Y no quiero ser tampoco como alguien que segrega, pero la verdad es que es diferente, hermano. Es diferente.
que usted quiere hablarle, oiga, mire lo que Dios me habló en la palabra, y usted va al mundo y a ellos ni les importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué se busca con eso? Que esa persona busque a Dios y se arrepienta, mis hermanos. ¿Saben a qué se parece este proceso? Al proceso del hijo pródigo. El padre le dijo, ¿se quiere ir? No lo voy a detener. ¿Usted no quiere vivir como un hijo mío? ¿Quiere vivir como el mundo? Con el dolor de mi alma, no lo puedo retener a la fuerza. Entonces, con el dolor de mi alma, vaya y viva, vaya, gástese la heredad, vaya. Nos muestra esa parábola que ese hijo no era sabio, no era buen administrador, era un hombre deseoso por satisfacer los deseos pecaminosos y se malgastó todo, pero estando en una condición deplorable, ahí sí dijo, qué diferencia, lo que yo tenía en la casa de mi padre. Esto es lo que se busca con decir, hay que entregarlo a Satanás, que vaya al mundo, y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Y esto sí lo digo con mucho respeto, pero es una realidad. Satanás va a tratar a esa persona. Satanás lo va a tratar. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere vivir como Dios quiere, entonces Satanás lo va a tratar. Satanás lo va a tratar. Y créame que él sabe hacer su trabajo. Y va a poner pullas, cosas bien feas, que no son buenas, pero eso va a suceder. Eso va a suceder. El que quiere jugar con candela, tome y se va a quemar. Y no es bueno hacer eso, mis hermanos. No es bueno hacerlo. Si es un verdadero hermano, ¿sabe qué va a pasar? Lo del hijo pródigo. Va a volver a casa. Va a volver a casa. Y cuando vuelva a casa, no debemos ser como el otro hermano. Ahí volvió ese que, si Dios le contara, hace un mes se fue de la iglesia y ese andaba unos pasos terribles. O entonces llega y ya, sí, oiga, pero usted hace años que no venía. ¿Dónde estaba? No, debemos hacer ¿qué? Fiesta. Oiga, qué rico verlo, de verdad que me da alegría volverlo a ver. ¿Sí? Y entonces una conversación en privado, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón con lo que viviste? Cuéntame qué aprendiste de este tiempo. Y si hay arrepentimiento, mi hermano, eres bienvenido. Vamos para adelante en el proceso de Dios. ¿Sí me van a entender? Esta disciplina no es discriminativa, porque todos, el Señor dijo, el que esté libre de pecado, láncese primera piedra. Todos estamos en una densa debilidad y debemos ser conscientes de eso. Por eso creo que dice Gálatas 6, versículo 1, no lo tengo acá, pero Gálatas 6, versículo 1 dice, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos, dice, considerando nuestra propia fragilidad. ¿Cuál es el riesgo de la iglesia si la iglesia no trata el pecado de esta manera? Mire el versículo 6. El versículo 6 dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto, no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Cuando no hay disciplina bíblica, pasan dos cosas. Que lo que no se trata, contamina a otros. Lo que no se trata, contamina a otros. Ese es el primer riesgo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y número 2, una posición débil sobre el pecado hará que el concepto del pecado en la congregación también lo sea. Si en la iglesia hay liviandad contra el pecado, la iglesia se vuelve liviana contra el pecado. ¿Me hago entender? Si no se trata eso, es como lo que pasa con las leyes en Colombia o en cualquier país. Si la administración de justicia no opera eficazmente, eso hace que la corrupción se promueva, porque los malhechores saben, no pasa nada. Yo lo voy a hacer y no pasa nada. Eso también pasa en la iglesia. Si en la iglesia no hay una cultura de santidad y de disciplina, así será de bajito el nivel de santidad que la iglesia va a perseguir. ¿Listo? ¿Cuál es el llamado que hace el apóstol Pablo? Versículos 7 y 8. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son.
Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. El llamado que hace Pablo es a deshacernos de la levadura que está fermentada, de la levadura que se corrompe, de la levadura que no quiere vivir en santidad, de esa levadura que contamina a los demás. Pablo hace un llamado a mantenernos en la santidad que Cristo ganó para nosotros. Hace un llamado a eso. Permanezcan en la santidad que el Señor ganó para la iglesia. Y por último, a mantenerse en una clara distancia de una forma de vida que no representa a Dios. Sepárense de eso, porque ustedes no son del mundo. No vivan de esa manera. Me encanta algo, iglesia, y es algo sobre la Pascua, mis hermanos, que es bellísimo. Y se lo voy a leer rápidamente porque se me fue el tiempo. Deuteronomio 16, 1 al 3 dice: celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios cada año, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib. Porque ese fue el mes en el que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. Tu sacrificio de la Pascua debe ser tanto de tu rebaño como de tu manada, y deberás sacrificarlo al Señor tu Dios en un lugar de adoración designado, el lugar que Él elija para que su nombre sea honrado. Cómelo junto con pan preparado sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como cuando saliste de Egipto con tanto apuro. Come ese pan, el pan del sufrimiento, para que recuerdes toda tu vida el día que saliste de Egipto. El ser pan sin levadura significa algo. Es nuestra salida de Egipto, nuestra salida del mundo. Egipto representa el mundo en la Biblia. Ya no comas el pan con levadura, tú no eres del mundo. ¿Sí? Eso es lo que representa. Ya nosotros no pertenecemos a una harina leudada, una harina con levadura, sino una harina sin levadura, una harina santificada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Hermano, usted tiene cara de harina, tiene pinta de harina, pero de harina santificada para el Señor. Amén. Y así debemos vernos. Qué glorioso es eso. Sabe que el Señor, porque aquí dice que ese cordero debe ser sacado, ¿verdad? Dentro del rebaño de la propiedad. El Señor se hizo como un miembro de nosotros para morir en nuestro lugar y ser ese cordero del sacrificio. Qué bello eso, mis hermanos. Para que seamos su pueblo. Amén. Así que es necesario que entiendas que estás en una comunidad de fe en la que eres parte de un cuerpo. También es importante que recuerdes que ser parte de una comunidad de fe demandará de ti un comportamiento que honre al Señor que te llamó. Debemos también considerar el poder del pecado, sobre todo, mis hermanos, un pecado que es peligroso, el pecado sexual. Tanto que este joven fue engañado y dijo: yo puedo vivir como cristiano y aún estar corrompido sexualmente. Cuidado con el pecado sexual, hermanos. Cuidado con darle rienda suelta a eso. Cuidado, por favor. Debemos sentir dolor y vergüenza en común cuando uno de nuestros hermanos en la fe ha abandonado al Señor y su camino. Nos debe doler, hermanos. Como también nos debe dar mucha alegría cuando el hijo pródigo regresa a casa. Busquemos que a través de una disciplina amorosa ese hermano regrese al camino. Busquemos que con amor él regrese. Debemos reconocer que si el pecado no se confronta con amor, la iglesia será liviana ante su llamado a vivir en santidad. Amén. Oremos. Señor, damos gracias por este mensaje del día de hoy. Gracias por recordarnos la importancia del tema del cuerpo de Cristo. Gracias porque hoy entendemos que cada uno de nosotros tiene un llamado celestial a ser miembro de tu cuerpo, Señor, a vivir a la altura de ese llamado, Señor. Y también en este día meditamos por tu palabra en el concepto de la disciplina bíblica. Señor, hoy entendemos que es necesaria, porque tú no quieres que la iglesia se sienta cómoda viviendo en pecado. Señor, gracias por los mecanismos
por las instancias de tu disciplina, que siempre serán motivadas por el amor a ti primeramente, pero también por amor a nuestro hermano, que no desea vivir como Dios quiere que viva. Señor, hoy en comunidad te quiero pedir especialmente por aquellos que por alguna u otra razón no han vuelto a la iglesia. Hoy como iglesia nos entristecemos porque hay caras que no hemos vuelto a ver, Señor. Nos duele, Señor. Y hoy te rogamos, sabemos que están en una batalla espiritual, ayúdalos, Señor. Sácalos, Dios mío, de todo adormecimiento, de toda mentira, de toda confusión, de todo engaño y de todo deleite, si es así, en el pecado, Señor. Ayúdalos, Dios, y ayúdanos amorosamente a buscar una comunicación amorosa para llamarlos al redil, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y también líbranos a nosotros de caer en esa vanidad, Señor. Hoy estamos aquí, pero tu palabra dice que nos consideremos a nosotros mismos. Y hoy te pido, Señor, los que estamos aquí, danos la fortaleza para perseverar cada día, Señor. Cada día para vivir como es digno de ti, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por todos los temas que hemos hablado en el día de hoy. Señor, a veces será necesario, qué dolor tener que entrar en una disciplina tan fuerte como la que tuvo que entrar la iglesia de Corinto, Señor. Guárdanos, sobre todo, del pecado sexual, Señor. Guárdanos de ese pecado, Señor, de utilizar el cuerpo de Cristo para cosas que no son dignas de ti, Señor. Gracias. Por favor, usa nuestro cuerpo como un instrumento para tu gloria, Señor, para tu honra, porque este cuerpo es tu templo, Señor, es tu templo. Señor, gracias. Líbranos de tener que entregar a alguien a Satanás, Señor. Líbranos, pero ayúdanos si es necesario hacerlo, Señor. Ayúdanos a tener el valor de como iglesia tomar una decisión de esa altura, Señor. También, Padre, te pido, Señor, que podamos ser claros en cuanto al tema del pecado en la iglesia, Señor, porque si no lo tratamos, ese poquito de levadura leuda toda la masa, Señor, y va a contaminar a otros hermanos. También ayúdanos, Señor, a entender que el sacrificio para que nosotros fuéramos purificados ya fue hecho por ti en la cruz del Calvario, Señor, y que podamos vivir en esa dignidad. Dios, un concepto muy importante, creo que eso no se habla mucho hoy en día, pero qué bueno que nosotros como creyentes lo conozcamos en el día de hoy. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a tener la Santa Cena en el día de hoy, justamente con este tema tan precioso. Creo que es importante que valoremos ese sacrificio del Señor. Entonces le invito a que me dé un poquito más de tiempo y vamos a recibir cada uno el vino y el pan. Mil gracias, mi hermano. Mil gracias. Mil gracias. Bueno, creo que este vino se convirtió en agua hoy. El Señor hizo el milagro inverso, el vino se convirtió en agua. No, mentiras, este es vino, pero otro vino. Vamos a esperar y le invito a que mientras usted recibe el pan y el vino, vamos a meditar en esta palabra. Meditemos en nuestra fragilidad, meditemos en ese hermano que no hemos vuelto a ver, meditemos en nuestra responsabilidad, en esa disciplina bíblica, meditemos en Jesús como esa ofrenda suficiente por nuestro pecado para hacernos una masa sin levadura. Señor, qué bello eres tú, honramos tu nombre y meditamos en todo el privilegio que tenemos de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Hoy queremos tomar la cena, Señor, en memoria de ti, como es digno de ti. Gracias, Señor. Entonces, te alabamos, Señor. Vamos a levantar el pan, por favor. Cada uno levante su pan. Y dice la Escritura
pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan y seamos hoy esa harina sin levadura, gracias a este pan precioso del Señor. Levante su copa. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Bebamos del vino. Señor, damos gloria a ti, que a través de esto seamos renovados en esa comunidad, en esa comunión, en esa cercanía contigo, y que todas las ataduras de ese pecado que quieran hacernos aferrar a este mundo caigan en esta hora, Señor, a través de tu gloria y tu poder, Señor. Hoy, Señor, recordamos este gran deber que tenemos de vivir a la altura de tu llamado. Te pido que bendigas la iglesia y que en este día tú les fortalezcas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios por este mensaje. Mis hermanos, dos anuncios rápidamente. El primero, tenemos en la mesa algunos prospectos del seminario teológico. Este seminario es de la iglesia Amor Fraternal Filadelfia. Mi esposa y yo somos graduados de ese seminario. Aquí tenemos un hermano que está estudiando allí, hay otras personas que han estado allí, y queremos invitarles a aquellos que quieran profundizar más en la palabra de Dios. En la mesa está el prospecto para que vea cómo es el pensum, los costos, los horarios, y nos encantaría que pudieran también ser parte del seminario bíblico, que es muy importante para nuestra formación. Y número dos, aquellos que deseen voluntariamente apoyar este ministerio, se los agradecemos. Que Dios les multiplique y fortalezca su economía y nunca les falte nada. Vamos a orar por las ofrendas. Dios, gracias por las ofrendas voluntarias que cada hermano, Señor, hoy entrega, Señor, a ti. Pedimos tu bendición económica para toda la iglesia, Señor. Que sea tu favor, tus puertas abiertas, tu esperanza, tu sabiduría. Señor, trae alianzas de bendición para mis hermanos. Permite que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Tenemos un receso de 10 minuticos y venimos al taller de hoy, que está bien interesante. Espero que todos puedan estar. Bendiciones.